Camino al Agro. Acompáñanos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos, avances tecnológicos, nuevos métodos de producción eficiente y las vivencias del campo. Camino al Agro. Estamos Camino al Agro. Hoy hablaremos de básculas. Veremos la importancia que tienen estos instrumentos en fincas ganaderas, tanto de leche como de carne. Veremos a través del peso y el desarrollo cómo están avanzando nuestros animales y de paso veremos si estamos ganando o perdiendo dinero. Así que acompáñenos. Al igual que muchas decisiones en el campo, adquirir una balanza para pesar animales involucra la consideración previa de muchos factores. Para muchas ganaderías, la adquisición de una báscula representa una inversión significativa que requiere de una gran investigación detallada con el fin de asegurar en lo posible el retorno de la inversión. Nos acompaña el día de hoy el señor Jorge Restrepo y con él vamos a hablar del tema de básculas. Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias, Germán, y bienvenido pues para que conozcamos algo de la nueva tecnología que se está manejando en el tema de básculas electrónicas. Bueno, vamos a empezar a hablar de ese tema de las básculas porque parece que el tema no es simplemente ir a comprar algo para pesar el ganado, sino que tiene un montón de implicaciones. Hablemos como de este tema, cómo se hace una planificación para conseguir una buena báscula. Bueno, más que un tema de una buena báscula, como te lo decía, nosotros debemos empezar a definir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a necesitar. El tema de la báscula es uno de los factores finales que se hay en una finca. Primero está el tema de la alimentación, después el manejo, cómo se hace en los potreros y después yo creo que pasar al tema de los corrales. El tema de los corrales es fundamental, qué es lo que yo quiero ubicar dentro de mi propósito, cuáles son las labores que voy a desempeñar dentro de ese corral y por último llevarlo a una báscula donde oportunamente está acompañada de un brete o en forma sencilla para agilizar un poco más lo de las operaciones que se vayan a hacer dentro de ella. Lo más importante de todo es que lo que se esté haciendo es mirar con objetividad qué es lo que yo quiero, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a desarrollar. Hay una parte muy importante que se dice que la genética siempre será pasiva y es verdad. La genética es pasiva mientras que no le demos una buena alimentación. ¿Y dónde vemos esos buenos resultados? En una báscula. La báscula es una herramienta fundamental en una ganadería para toma de decisiones, para gerenciar, para administrar. Y hay en este momento en el mercado algunos equipos que ya te llegan incluso a dar ganancia de peso con el animal montado ahí. Entonces ahí es donde tenemos que entrar como ganaderos a tomar decisiones. Correcto, entonces eso vamos a verlo en el transcurso de hoy. Yo les voy a decir a ustedes los ganaderos que la báscula es la caja registradora de la finca. Es que realmente ahí es donde se vende y eso es fundamental. Una báscula que no se le haga un mantenimiento, que no se le haga una calibración, que no se quiera como un producto, esa realmente es, si hay descalibración, hay mala facturación. Así nos tire un papel y nos diga, pero realmente, aunque nosotros tenemos algunos equipos que sí nos dan, introduciendo cuánto es el precio del kilo al cual se negocia, él nos va a dar la liquidación total de los animales, pero en el manejo convencional o en el manejo tradicional, simplemente es querer que esa herramienta sea una herramienta eficaz y certera. Es una herramienta que nos va a dar realmente cuál es el punto de equilibrio de una ganadería. Saber el peso de los bovinos mediante un método confiable es fundamental para determinar qué camino se seguirá con un animal en particular o saber si un hato entero está respondiendo a un tratamiento o procedimiento determinado. La única manera de saber a ciencia cierta los aumentos o disminuciones de peso es mediante una báscula. Venimos hablando de la báscula como un elemento de toma de decisiones. ¿Cómo aplico yo esto en la finca? Bueno, en la finca, digamos, en los diferentes sistemas que hay equipos muy sencillos donde simplemente hay un peso que te registra, bien sea en una forma mecánica o electrónica, te da ese número y en ese momento uno tiene que empezar a decir si ese ganado
si estamos en una ceba, ese ganado ganó o perdió peso. Si estamos en una cría, la cría también se debe hacer un seguimiento, las vacas de cría también se debe hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque si las vacas de cría paren y ellas pierden muchísimo peso y no lo alcanzan a compensar con su cría, entonces estamos haciendo las cosas mal desde la administración. Y si estamos en un levante, ese levante tiene que llegar a cierto peso, 350, 380, 400 kilos para el momento de servicio, porque si es por edad, algunas fincas van a tener muchísimo problema, porque entonces dicen, a los 18 meses ya supuestamente está madura el animal para ser servido por un toro o metido en un programa de inseminación. ¿Cuántos kilos tenía? Ah, no, tenía 300, 320, entonces tiene que estar muy bien relacionado lo que es el peso del animal y su desarrollo con la parte reproductiva y con la parte de la eficiencia y la ganancia de peso para poder ser eficientes en el momento del sacrificio en caso de que sea una ceba. Bueno, usted hablaba, cuando hablábamos fuera de cámaras, del tema de que la decisión se debe tomar ahí, en el pesaje, y no una semana después, 10 días después. Mira, es una cultura que tenemos nosotros en Colombia y es hacer las anotaciones en el papelito, incluso ya porque antes en la misma cajetilla de cigarrillos se hacía la anotación, de nuestros abuelos eso era lo que hacían, pero ahora ha evolucionado mucho más las cosas e incluso hay unos equipos que en el momento de pesar el animal entrar a la báscula, entonces ¿qué hacen? Simplemente el animal te está poniendo un peso. Hay algunos equipos que te dicen tiene ganancia de peso tal. En ese momento, si el animal está ganando de peso y está bien, entonces el animal puede seguir. Si el animal ha perdido mucho de peso, en ese momento se deben tomar decisiones. Entrar a hacer toma de decisiones con el veterinario que nos está acompañando, si es una palpación, si de pronto puede estar cojo. En ese momento el animal puede haber perdido 30, 40 kilos con respecto al peso anterior y vamos a tomar decisiones ahí. Pero no como lo hacemos en forma tradicional en los papeles, que es, hacemos la anotación, no tenemos en cuenta los pesajes anteriores y simplemente entonces cuando pasemos eso al cuaderno, porque todavía hablamos de cuadernos, lo pasamos al cuaderno, tienen un peso anterior, este animal, el 0,57/5, me perdió 10 kilos, hombre, 10 kilos, no, vayan, revisen el animal al potrero. Cuando fuimos a revisar el animal al potrero, mientras hacíamos la anotación, mientras hacíamos todo, íbamos por el animal, pudo haber perdido 30, 40 kilos. Un animal que por alguna enfermedad, que de un momento a otro haya perdido tanto peso, que fue un error de la administración. Entonces yo creo que en eso también nos tenemos que enfocar, porque ya se viene el tema de trazabilidad, que es otra gran importancia a nivel mundial y que las exigencias del mercado nos lo van a dar. Y que en Colombia la identificación electrónica va a ser un paso fundamental hacia el futuro y una exigencia que ya la está empezando a trabajar a nivel gubernamental. Entonces yo creo que son pasos que tenemos que empezar no solamente a escuchar, sino a empezar a actuar sobre ellos. Día a día, los instrumentos de medición como las básculas sufren modificaciones y mejoramientos con el fin de trabajar más cómodamente y con mayor confiabilidad. Las mecánicas, muy usadas todavía hoy en muchas ganaderías, tienen algunas deficiencias en su funcionamiento y rendimiento que han sido corregidas en las básculas electrónicas. Se encuentran en el mercado básculas de tipo mecánico y tipo electrónico, porque no hablamos un poco como de las ventajas y desventajas de cada una. Bueno, vamos a hablar de las mecánicas. Como hemos sido tradicionales, las mecánicas han sido una gran opción, yo creo que los primeros pasos que se daban eran a través de las mecánicas. Son unas básculas que realmente hoy se encuentran de tipo estático, que no tienen versatilidad, no tienen posibilidad de tener una visión clara hacia el futuro. Cuando vemos que una báscula mecánica es una báscula estática, es una báscula que solamente nos sirve para un punto de pesaje, incluso hay que tener factores con anticipación de saber que una báscula se debe recomendar al menos por cada 500 hectáreas.
Entonces, si en una báscula mecánica vas a tener, decirte, alrededor de 8 millones de pesos, vas a tener 2 o 3 en unas 1.500 hectáreas, entonces te va a valer alrededor de 24 millones de pesos. Si vamos al tema de las electrónicas, primero hay mucha mayor exactitud, incluso las mecánicas. ¿El por qué? Porque la regleta en la cual se hace el pesaje, el animal se mueve y la regleta se sigue moviendo, entonces no hay un punto rápido de visualizar y dar el peso claramente. Vamos a las básculas electrónicas. Las básculas electrónicas han sido una evolución de las básculas y como tal ya empiezan a ser unos equipos portátiles, unos equipos que simplemente en la finca esa que hablábamos del ejemplo, 1.500 hectáreas, entonces uno requiere solamente de 3 cajones en cada uno de los puntos de la finca. Un cajón puede valer alrededor de 2 millones y medio de pesos al público, entonces son 7 millones y medio. Y si vamos a ver una báscula electrónica, las básculas electrónicas con barras, con un manejo muy similar al que tiene una báscula o con una información muy básica similar a la mecánica, están alrededor de 2 millones y medio, 3 millones de pesos, 4 millones cuando ya empiezan algunas estabilizaciones de peso. Entonces mira que digamos que nos vamos hasta 11 millones de pesos contra 24, entonces eso va siendo reducción de costos en unas inversiones que si no lo sabemos hacer, si no las sabemos planificar, entonces vamos a tener errores. Las básculas electrónicas tienen funciones, algunas básculas extraordinarias, digamos, por ejemplo, lo más importante es la estabilización del peso. El animal puede moverse, pero el peso quedar estable. Algunos equipos en 4 segundos te dan la estabilización del peso, mientras que con una mecánica, con un buen pesador, con una persona buena que sepa leer dónde es el punto de fijo del animal, puede demorarse entre 58 segundos y 1 minuto 10. Entonces mira que 4 segundos contra 1 minuto 10 es casi, vamos a hablar de 1 minuto de diferencia. Eso por 600 animales que se puede hacer un pesaje en el día, eso es una exageración. Entonces mira que empieza a evolucionar un mundo de cosas. Adicionalmente el factor de error humano va a ser menor. Otras ventajas de las básculas electrónicas es que son portátiles. Pueden pesar alrededor de 16 kilos, 15 kilos, se transportan en una caja, se pueden cargar con una 110 voltios y eso tiene un sistema para convertirlo en 12 voltios. Se puede cargar también con la batería del carro, se puede también trabajar con un panel solar, no importa que esté uno trabajando y irlo cargando al mismo tiempo. Uno definir cuál es la báscula electrónica adecuada también tiene que ver con el objetivo claro de la finca. Hay estos equipos que ya son de mayor capacidad, de mayor información, puedes bajarlo a un programa, a un Excel en el computador y de ahí exportar a un software ganadero X o Y marca, no hay ningún problema en cuál de ellos sea, pero se puede trabajar a través de un Excel. Después tenemos que tener en cuenta también las barras, qué tipo de peso van a trabajarse, qué tipo de cajón y cuánto peso van a pesar para definir adecuadamente cuáles son las barras adecuadas. Pero más importante que el peso, saber el peso de cuánto es el cajón, cuánto son el máximo de peso de animales, es la nivelación del piso. La nivelación del piso tiene que ser en cero. No puede ser el 1%, no puede ser el 2%, no puede ser el 5%. ¿Por qué? Porque pasa el mismo efecto que la parte mecánica cuando se tiene cuchillas o esferas. Hay desuniformidad, hay variaciones en el peso, pueden ser de 10, 15, 20 kilos. Entonces es muy importante la nivelación de los pisos. El pesaje de los animales debe convertirse en una labor normal dentro de la explotación ganadera, pero igual que la evolución del instrumento, debe ser el mejoramiento en los corrales y el manejo del ganado. Esto permitirá velocidad y menor dificultad para realizar las labores de pesaje. Ahora existe una alta correlación entre el tipo de explotación y la báscula que se necesita. Esto ocurre también con el tipo de corral. Sí, realmente uno debe buscar
primero en el diseño del corral, la localización, los ingresos, el tipo de ganado que vaya a trabajar. También debe tener en cuenta si es ganado de ceba y cómo lo clasifica, a ver cuántos corrales necesito. Si es ganado de cría, por lo general, cuando se ingresa a una ganadería de cría, debe haber un corral que haya de espera, otro que vaya a seleccionar las crías, porque nunca se deben manejar las crías con las vacas porque las aporrean. También debemos tener en cuenta que en una palpación, que es donde se maneja lo de cría, hay unas vacas preñadas, hay unas vacas vacías y hay unos descartes. Entonces debemos definir con mucho criterio: si mi finca yo necesito esto, entonces eso es lo que yo tengo que hacer. No que es que mi ganadería es de ceba, entonces yo hago 2 corrales, uno de entrada y otro de salida. No, primero debemos empezar a cambiar, a evolucionar frente a esto y a separar los lotes, cómo deben ser seleccionados. Hay corrales circulares, hay corrales rectangulares. El corral rectangular tiene varios problemas y que son graves. El primer problema es los puntos de muerte o los ángulos de 90 grados, donde muchas veces el animal o pueden matar las crías o pueden lastimar las crías, porque otro animal, primero que todo lo que manejamos acá son gritos, perreros, rejos, palos, lo que se atraviese el caballo encima. Entonces animales acosados van a tener reacciones muy diferentes. Entonces, ¿qué hacen? Van a aporrear otro animal. Aquí vamos a observar cómo en un corral recto se puede convertir en un circular, y ese circular básicamente con unas modificaciones va a agilizar mucho lo que es el trabajo de campo, va a agilizar mucho lo que es el animal de quietud dentro de un corral para que vaya a alimentarse rápidamente. Y esos animales están en un potrero. ¿Cuál es su comportamiento? De tranquilidad. ¿Cuál es su comportamiento donde empiezan a involucrarse en personas, a gritos, a caballos, a golpes? Esos animales se van a estresar. Entonces lo que tenemos que empezar a buscar es cambiar eso, cambiar el trabajo, cómo se debe hacer. Incluso se deben utilizar banderolas, evitar que los perreros se utilicen. Y esas banderolas, ¿qué hacen? Hay un punto de pare y un punto de siga. La banderola, si se coloca en la parte frontal del animal, en la cabeza, el animal se va a quedar quieto. El animal, si se va a empujar o se va a echar hacia adelante, el animal simplemente se le pone la banderola en el anca o en la parte de atrás para que el animal empiece a caminar un poco más rápido, y vamos a ver acá cómo va a cambiar esa función. Muy simple, es una cosa muy simple, pero básicamente es de conocer el animal, cómo evoluciona en el manejo de un corral. Bueno, amigos ganaderos, aquí tuvieron muchos elementos, porque no es simplemente comprar una báscula, sino que tienen que estar muy bien asesorados. Jorge, muchas gracias por atendernos, y como lo prometimos, aquí vinimos a aprender de básculas. No, muchas gracias a ti y a todos los televidentes. Espero que hayan comprendido un poco lo que es el tema de las básculas electrónicas, las básculas mecánicas, y adicionalmente los cuidados que tenemos que tener y los corrales que debemos manejar adecuadamente de acuerdo a las necesidades que tengamos en nuestra ganadería. Un buen procedimiento para la adquisición de una báscula de animales es seleccionar muy bien los asesores adecuados en la etapa de evaluación. La idea es contar con el apoyo de personas expertas en el tema que puedan brindar la ayuda necesaria para llevar adelante la compra con éxito. Camino al Agro.